Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy transformamos una manga base en una manga farol. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. En este canal ya hemos visto varias transformaciones a partir de la manga base. A mí es un tema que me apasiona, lo de transformar mangas y lograr diseños tan distintos a partir de esa manga base. En la casilla de información del vídeo te voy a dejar los vídeos que ya hemos hecho sobre transformación de mangas por si te has perdido alguno. Ahí también puedes encontrar un enlace a nuestro blog con más información sobre este proyecto. Vamos ya, manos a la tela. Para la manga farol partimos de una manga base. Puedes trazar esta manga base con el tutorial que estás viendo en pantalla y que te dejo enlazado en la casilla de información. La manga siempre tiene que ir en consonancia con la sisa del cuerpo base. También en la casilla de información tienes un tutorial para trazar el cuerpo base. Aquí tenemos la manga completa y los puntos importantes que debemos de tener marcados en esta manga base son el centro de la manga, que está aquí marcado justo en el hombro, el piquete de la espalda y el piquete del delantero. Estos dos puntos los obtienes cuando trazamos el patrón del cuerpo base. Cuando trazamos la sisa del cuerpo base lo hacemos dentro de este rectángulo que se denomina caja de la sisa. En el vídeo en el que trazamos el cuerpo base puedes ver cómo la caja de la sisa la dividimos en tres partes para trazar la sisa del cuerpo. Pues bien, este primer punto que tenemos aquí, el que se corresponde con el piquete del delantero, y exactamente igual en la espalda. Y este punto, este piquete, nos sirve de referencia para cuando cosemos la manga al cuerpo. Hacemos coincidir en este punto y luego el resto de la copa. Si te interesa el tema de transformación de mangas, un libro que te recomiendo es este de Teresa Gilesca. Se llama Realizar patrones de costura, mangas. La verdad es que los libros que tengo de Teresa Gilesca me parecen todos geniales y los tengo en mi taller, los uso a menudo para consulta. Si te interesa este libro, te dejo un enlace en la casilla de información. Lo primero que voy a hacer es determinar el largo deseado de la manga. Yo voy a marcar aquí 22 centímetros. Y ahora escuadramos ese punto. Voy a medir esta parte, tengo 37,5. Voy a sacar una tira de 37,5 por 6 centímetros de ancho, porque esta tira la vamos a poner doble. Voy a dividir esta zona en 6 segmentos. Para ello, tomo la medida que tengo aquí, vamos a redondear a 38 y divido 38 entre 6. Así que voy marcando segmentos de 6,3. Escuadramos estos puntos. Puedes marcar cuantos segmentos quieras. Con 6 yo creo que vamos bien. Para escuadrar los puntos tomamos una escuadra, hacemos coincidir esta parte con el filo del patrón y trazamos una línea perpendicular a la parte baja. Cortamos ahora por estas líneas. Enumeramos las piezas por si se mueven al montar la manga. Esta es la idea, montar ahora de nuevo la manga con una separación igual entre cada pieza. Voy a hacerlo con un papel blanco para que veas bien la diferencia entre cada una de las mangas. Trazamos una línea recta y sobre ella vamos a ir colocando las piezas. Comenzamos por las dos piezas del centro. Alineamos con la línea de abajo y colocamos un poco de celo. La separación entre las piezas la determinamos nosotros dependiendo de la cantidad de frunce que queramos que tenga la manga. Vamos a separar, por ejemplo, a 3 centímetros una pieza de otra. Y ahora de lo que se trata es de dibujar el nuevo contorno de nuestra manga. Tenemos la parte de abajo, marcamos aquí, marcamos a este otro lado. Y ahora, ayudándonos de una regla de curva francesa o bien a mano alzada, vamos a ir dibujando toda la copa de la manga. Ya tenemos aquí la copa de la nueva manga marcada y ahora es importante trasladar los piquetes que teníamos en estas zonas.
Y eso lo hacemos midiendo con una cinta métrica de canto desde este punto hasta aquí. En el lado del delantero tenemos 8,5 centímetros, trasladamos esa medida a la nueva línea de la copa de la manga y al otro lado hacemos igual. Aquí lo tenemos más fácil porque tenemos el piquete justo aquí en esta primera pieza. Marcamos también el centro de la manga. La manga resultante va a ser una manga que va a estar fruncida en esta zona y también fruncida en la parte de la copa. Solamente esta zona es la que fruncimos. En el delantero fruncimos 1 centímetro más arriba que este piquete y en la parte de la espalda fruncimos 1 centímetro más abajo de este piquete. Voy a recortar todo el patrón y luego lo llevamos a tela. Muy pronto en este mismo canal vamos a aplicar esta manga a una blusa. Suscríbete ahora al canal para no perderte ese ni ninguno de los más de 600 vídeos de costura que tenemos subidos a este canal. Marcamos en el patrón la espalda y el delantero y escuadramos el centro de la manga. Con esto ya tendríamos nuestra manga farol. Fruncimos desde este punto hasta este punto, como te he dicho antes, toda esta parte queda fruncida y la parte de abajo queda fruncida y recogida por esa tira cuyas medidas hemos tomado antes. Vamos a sacar ahora el patrón de esa tira a la cual añadiremos los márgenes de costura en su momento. Vamos a dejar sin fruncir 3 centímetros a cada lado. Hacemos una marca en el patrón y fruncimos desde una marca hasta la otra. Hemos llevado el patrón a la tela y ahora voy a montar la manga rápidamente para que veas cómo queda. En un tutorial próximamente vamos a usar esta manga y vas a ver paso a paso cómo montarla y cómo pegarla también al cuerpo de la blusa. Estoy utilizando, como ves, una tela de algodón barata que nos sirve de prueba para ver si está correcto el patrón. Y una vez que hayamos hecho esa comprobación ya podemos sacar la manga en la tela definitiva de la blusa que estemos cosiendo. Tomamos la manga, colocamos derecho contra derecho y en la máquina cosemos por aquí. Y con la plancha abrimos las costuras. Vamos a la máquina y desde una señal hasta la otra fruncimos, usando para ello una puntada larga de 4,5 milímetros. Hacemos igual también en la zona de abajo. Hemos fruncido la parte de la copa pasando una puntada larga y ahora hemos colocado alfileres, lo hemos cosido alrededor y ahora volvemos hacia adentro. Usamos este pliegue que hemos marcado con la plancha y por dentro vamos a ir haciendo ese doblez colocando alfileres y luego cosiendo alrededor. Como ves, en la zona de la costura esta parte nos queda llana, sin frunce, para que sea más cómodo debajo del brazo, y toda esta otra zona es la que queda fruncida. Después de coser esta parte no nos quedaría más que pegar la manga al cuerpo base. Pues ya has visto lo fácil que resulta transformar el patrón de manga base en una manga farol que puedes aplicar a blusas y vestidos, por ejemplo, tanto en su versión larga como en su versión corta. Espero que este tipo de vídeos sobre patronaje fácil te esté siendo útil. Vas a encontrar muchos más en la casilla de descripción del vídeo. Si te ha gustado la propuesta de hoy, dale a me gusta y compártela en tus redes sociales. Puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, TikTok y también en Telegram. Como siempre, gracias por estar ahí.